La parte oriental del mar Mediterráneo está salpicada de islas. Unas son grandes y otras minúsculas, pero todas ocupan una posición privilegiada entre Europa y Asia. Las Cícladas son un archipiélago griego situado en el corazón del mar Egeo. Según los geólogos, el mar Egeo cubre una antigua meseta continental que el agua cubrió hace millones de años. Las islas sobresalen del mar porque son los puntos más elevados de la antigua meseta. Sin embargo, el origen de algunas de las islas es otro. El archipiélago está situado en una línea de fractura que separa las placas tectónicas euroasiática y africana. Por eso se producen muchos terremotos y las erupciones volcánicas han formado algunas islas. Este hecho no ha impedido que el hombre las colonizara. Los primeros asentamientos humanos de las Cícladas se remontan a 6000 años antes de Cristo. Algunas ciudades han tenido que realizar proezas de equilibrio para adaptarse a la configuración del terreno. Las paredes blancas y las ventanas pequeñas son perfectas para protegerse de un sol despiadado. El calor y el sol no favorecen la vida agrícola, así que en general la producción es limitada. Sin embargo, de la tierra se obtienen los principales recursos de la isla. Algunas de las especies vegetales se han importado, otras se han cultivado allí desde el albor de los tiempos. Los medios de producción siguen siendo tradicionales, pero poco a poco la economía se va modernizando. Las materias primas como el mármol encuentran gracias a las nuevas herramientas una segunda juventud. En este material noble se han tallado muchas obras de arte a lo largo de la historia de las Cícladas. Gracias al desarrollo de los medios de comunicación, las islas salieron de su aislamiento. Ahora disfrutan del auge turístico que vive Grecia. El sector turístico constituye un auténtico pilar de la economía nacional y reporta una parte importante del Producto Interior Bruto. En invierno no hay turistas, así que es entonces cuando las Cícladas viven más de cerca sus tradiciones. Para interrumpir la noche invernal se encienden las antorchas del carnaval. El fuego evoca la luz solar purificadora. El ruido, al igual que el fuego, espanta a los espíritus maléficos. Las Cícladas han fascinado a los hombres desde la antigüedad, aunque parece que los dioses están más cerca cuando la tierra y el mar se unen al cielo. Las Cícladas del norte se componen de un grupo de islas muy diferentes en cuanto a tamaño y aspecto. Las Cícladas son una región cuya capital es Hermópolis, en la isla de Siros. La ciudad cuenta con uno de los 6 aeropuertos del archipiélago. Y es el centro cultural y comercial de las Cícladas. Debe su prosperidad a este puerto tan abrigado. La isla de Andros se eleva algo más de 1000 metros sobre el nivel del mar. El relieve favorece las precipitaciones que traen la preciada agua a la isla. Muchos de sus habitantes viven de lo que les da el mar y han abandonado el medio agrícola. Mykonos, a pesar de ser una isla muy árida, se desarrolló gracias al comercio marítimo. Durante el día es una isla tranquila, pero las apariencias engañan, porque cuando cae la noche, la fiesta lo invade todo. Delos es una isla sagrada desde la antigüedad, porque allí nació el dios Apolo. En la isla de Tinos podemos ser testigos de la importancia de la fe ortodoxa. Durante la fiesta de la Asunción, la multitud muestra su profunda devoción al paso de la imagen milagrosa. En Paros, la actividad económica sigue ligada al mar.
La isla ha encontrado el equilibrio entre las tradiciones religiosas y las propias de la tierra. Su vecina Antíparos ofrece aún grandes llanuras que han resistido el embate del desarrollo inmobiliario. Sus habitantes aprecian la isla porque allí la vida es muy tranquila. En las Cícladas, el cielo se refleja en la mar y la tierra, con sutiles pinceladas de azul y blanco. En la parte sur encontramos otro grupo de islas que se extienden de este a oeste. Las islas del sur se reúnen en torno a Naxos, la isla más grande del archipiélago. Tan grande que por su extensión se la conocía antaño como Pequeña Sicilia. Es una isla vasta y fértil. Al pie de este macizo montañoso que alcanza más de 1000 metros de altitud, encontramos cultivos muy diversos. Jora es la ciudad principal de la costa occidental. En un extremo del puerto, en una península rocosa, se levanta la puerta de mármol de un templo consagrado al dios Apolo. El edificio, que se comenzó a construir en el siglo VI a.C., no llegó a terminarse. Para que los dioses estuvieran contentos, los griegos estudiaban cuidadosamente el lugar donde se iba a edificar un templo. A principios del siglo XIII, los venecianos eligieron con el mismo cuidado el lugar donde construyeron este castro, un castillo fortificado. Algunos descendientes de aquellos venecianos se quedaron en la isla y ahora forman una pequeña minoría católica. Estas callejuelas, cubiertas en parte, protegían a los vecinos en caso de ataque. El dintel y la aldaba de la puerta son símbolos de riqueza. En la antigüedad, Naxos fue una de las primeras Cícladas donde se trabajó el mármol. La isla de Naxos vivió pronto su mayor apogeo. El Museo Arqueológico expone algunos testimonios de una civilización que surgió a finales del cuarto milenio antes de Cristo, la civilización cicládica. Se tallaron un gran número de ídolos con los brazos cruzados y el rostro estilizado. Son los principios del arte griego, aunque las figuras irán ganando en movimiento. Durante muchos años, la costa estuvo desierta porque los piratas suponían una terrible amenaza. Hoy en día, la parte baja de la ciudad está siempre animada. Allí se concentra la actividad comercial de Naxos y se pueden adquirir productos locales de todo tipo. Nos sorprende la diversidad de género que hay en los estantes. La familia de Kurialos Simplakis lleva este establecimiento desde hace varias generaciones. Esta tienda la abrió mi abuelo en 1938. Vendemos todos los productos tradicionales típicos de Naxos: queso, aceitunas, especias, hierbas aromáticas. Cuando cae la tarde, las calles cercanas al mar se llenan de olores y sabores que se mezclan con el característico sonido del buzuki, un instrumento de la familia del laúd e instrumento nacional de Grecia. Al sur de Jora, en la costa suroeste, encontramos playas interminables de arena blanca. En los meses de verano sopla el meltemi,
El Meltemi es un viento de componente norte que alcanza su fuerza máxima en el centro del archipiélago. El viento es perfecto. En mi opinión, esta zona es perfecta para aprender y para entrenarse. Sobre la tabla de windsurf, las emociones fuertes están garantizadas. Otros prefieren divertirse sobre tierra firme o intentar volar practicando kitesurf. Al principio pasaba muchísimo miedo, pero ahora me encanta. A lo largo de la historia, la presencia del mar ha sido para Naxos una gran ventaja, pero también una amenaza. En la época bizantina, las expediciones piratas empujaron a la población a huir a las tierras del interior. Los isleños se dispersaron por el campo, formando una multitud de pequeñas aldeas. Después, los venecianos conquistaron Naxos y construyeron grandes torres fortificadas, como la de Belonia. Mucho más antiguo es este templo dedicado a Deméter, la diosa que enseñó a los humanos el oficio de la agricultura. Este edificio hecho de fino mármol agradó a la diosa porque desde su construcción la tierra fue generosa con el pueblo de Naxos. En cuanto a los viñedos, es otro dios el que los protege, Dionisos, el dios del vino, que nació aquí. El vino tinto que ven aquí es de uva mandilaria, mientras que el blanco es de uva asirtico. Este vino gozaba de gran reputación en la antigüedad. Hay pruebas de la presencia de olivos en esta isla desde mediados del segundo milenio antes de Cristo. El olivo era el árbol de la diosa Palas Atenea. La oliva era muy apreciada por sus cualidades nutritivas. El aceite es en realidad zumo de fruta. La muela de piedra sirve para aplastar las olivas. Entre los olivares descubrimos Halki, la antigua capital de la isla. No ha perdido ni un ápice de su tranquilidad. El arte de la tejeduría estaba muy desarrollado en Naxos. Muchas casas tenían su propio telar. Hoy en día está renaciendo esta actividad. Se fabrican telas para hacer ropa y bolsos y para el mobiliario. Una de las tejedoras es María Marakis. Estos son tapetes. El rojo es el color típico de Naxos, el azul el color de nuestro país y el blanco va bien con todo. Katerina Fragudaki trabaja en una destilería familiar que produce uno de los 3 licores típicos reconocidos por el gobierno griego. Esta destilería funciona desde 1896. Preparamos la bebida típica de Naxos, el quitrón. Se elabora destilando las hojas del cidro, un árbol que da un fruto más grande que el limón. La familia guarda celosamente el secreto de su elaboración, pero de todas formas, aparte de conocer la receta, hay que saber aplicarla. Así lo ha hecho Yanis Mandenakis. Gracias a mi abuela, que me enseñó algunos truquitos y a fuerza de trabajar he mejorado. He aumentado las cantidades partiendo de las recetas de mi abuela. Es cierto que parece que los dioses han bendecido Naxos. La más imponente prominencia de la isla es el monte Zas. En una de sus cuevas cuenta la leyenda que nació Zeus. En ninguna aldea, independientemente de su número de habitantes, faltan la iglesia ortodoxa y el sacerdote. Grecia fue durante mucho tiempo el único país de tradición ortodoxa donde la religión no estaba perseguida. Por eso, los religiosos de la antigua Unión Soviética se refugiaron aquí. Otros refugiados, en este caso los cretenses, se instalaron en el pueblo de Apeiranzós en el siglo XVII. Habían huido de la represión otomana y los muros venecianos les ofrecían un refugio muy seguro.
Cuando termina el invierno, en las callejuelas de Apeiranzós se escuchan curiosos ruidos metálicos. Los jóvenes cogen los cencerros del ganado, se hacen un cinturón, se lo atan a la cintura y recorren las calles para celebrar el Apokries, el carnaval griego. Los llaman los Kudunati, y su objetivo es hacer todo el ruido que puedan para alejar a los malos espíritus. Tras verificar la solidez de la cuerda, todos se emplean a fondo para ponerles el cinturón de cencerros a los adultos. Los Kudunati llevan una tosca capa con capucha. Esta indumentaria nos recuerda los distintos disfraces que adoptaba Dionisos, el dios que vivía para la fiesta. En la plaza del pueblo aumenta el ruido. La tradición se inspira en el culto a Dionisos, el dios del vino y del exceso que éste entraña. Dionisos es también el dios de la fecundidad, de ahí la presencia del palo de madera, el kutskuda, símbolo de la fertilidad. Con tanto jaleo, el burro prefiere taparse las orejas. En Naxos abundan las rocas. Las más corrientes han permitido la construcción de terrazas para la agricultura y los muros de las fortificaciones. Pero en el subsuelo hay otras rocas muy antiguas y mucho más duras que se han extraído y explotado desde la antigüedad. El puerto de Mutsuna se utilizó hasta los años 50. Allí acudían los barcos a buscar una piedra muy dura que se extraía de la montaña y después se reducía a polvo, el esmeril. El polvo de esmeril es un potente abrasivo que se utiliza para pulir otras piedras y metales. Gracias al esmeril fue posible trabajar el mármol en Naxos. El mármol es una piedra caliza que se endurece cuando se somete a una temperatura y una presión muy elevadas. El mármol de las Cícladas tuvo un papel destacado en la historia del arte griego. Al comprobar que había una grieta en la obra, el escultor abandonó esta estatua de un Kuros, un joven en el siglo VI a.C. La postura es típica de la época arcaica. La actitud inmóvil del Kuros se inspira en las monumentales estatuas egipcias. Es el inicio del Apokries, el carnaval, que precede a la Cuaresma. Todo el mundo prepara su disfraz y se maquilla. Los tambores marcan el ritmo de la fiesta. Su función está muy clara, según nos cuenta Angeliki Efsafiou, la organizadora. Hacemos ruido para ahuyentar a los malos espíritus. La luz puede simbolizar el final del invierno y el principio del buen tiempo. Las antorchas forman parte de la tradición. En el norte de Grecia se siguen celebrando procesiones con antorchas y la tradición se remonta a la noche de los tiempos. El desfile a la luz de las antorchas recuerda al que se celebraba en honor al dios Pan, el dios de la naturaleza y los rebaños. Pan tenía reputación de asustar inesperadamente y sin razón.
De ahí procede la palabra pánico. Un personaje fantasmagórico representa los miedos y a los pecados. Hay que librarse de él en una ceremonia expiatoria. Si no, el año será malo. Quemar el muñeco es una forma de olvidarse de las angustias del invierno y recibir la luz de la primavera. Después se baila al son de la zambuna, una gaita de piel de cabra. Un enorme mono, aunque en sus orígenes era un oso, acompañado de su domador, recorre las calles. Cuando el oso sale de la hibernación es que el invierno ha terminado. Al oeste de Naxos está la alargada isla de Sifnos. Cuenta con tan solo 70 kilómetros de costas y sin embargo es conocida desde la más remota antigüedad. A primera vista sorprende su aspecto mineral y su escasa vegetación. Se accede a la isla a través del puerto de Camares. Para Heródoto, el gran historiador griego, Sifnos era la más rica de las Cícladas. De hecho, poseía minas de oro y plata que se explotaban ya 3000 años antes de Cristo. Sin embargo, los filones se agotaron y la prosperidad se terminó con ellos. El agua invadió las minas y en la época romana la isla estaba casi desierta. Hubo entonces que cultivar la tierra, pero quitándole antes las piedras que se aprovechaban para construir muretes. Los palomares forman parte del paisaje, al igual que las capillas. El ganado busca constantemente hierbas para pacer. Apenas hay pastos y están demasiado secos para alimentar a todas las vacas que hay. Sin embargo, el centro de la isla lo ocupa una fértil meseta. Allí se fundaron 7 pueblos bien pegados unos a otros. El más importante de la isla es desde los primeros años de independencia Apolonia. Los comerciantes más ricos se construyeron allí hermosas viviendas bajo un cielo que tiene la reputación de estar siempre limpio. Sifnos tiene muchas ventajas para sus vecinos, según nos explica Olgapi Papagiani. Me gusta venir a Sifnos. Es una isla pintoresca. Aquí se come muy bien y las playas son bonitas. Es conocida por sus iglesias. Oficialmente tiene 365 iglesias, aunque es posible que haya más. Los insulares son amables y te reciben bien, pero lo que más me gusta es lo bien que se come. De hecho, el gran cocinero griego Tselementes era de Sifnos. La tierra ha colmado a Sifnos de favores. En el siglo XIX, sus alfareros viajaban de isla en isla para demostrar su talento y adquirieron una excelente reputación, tal y como nos cuenta Alexander Reinhardt. La fama de la alfarería de Sifnos se debe en parte a su tierra. La tierra de toda la montaña es perfecta para este oficio. La isla de Kimolos, por ejemplo, tenía una tierra blanca ideal para la tiza. La tierra de Milos es buena para el caolín. Sifnos, en cambio, tiene la mejor tierra para hacer cerámica. Si vais a cualquier punto de las montañas de Sifnos, veréis una tierra roja ideal para la alfarería. La isla de Sifnos ha cambiado muchas veces de bandera. Con fenicios, francos, venecianos, bizantinos, catalanes y otomanos, la isla vivió momentos muy duros y periodos de gran prosperidad. Algunas tradiciones han sobrevivido inmutables a lo largo de los siglos.
los paisajes, los pueblos, las casas y los modos de vida, descubrimos la huella de las culturas que han ido pasando por la isla, aunque lo cierto es que toda la cuenca mediterránea ha sido testigo de estos cruces culturales. Un rasgo distintivo de las Cícladas es la profunda huella que ha dejado la religión ortodoxa. Las iglesias con cúpula están por todas partes, perdidas en el campo o asentadas sobre un promontorio. Casi siempre se construyen gracias a las donaciones grandes o modestas de los fieles. El emplazamiento nunca es casual. Esta iglesia, situada en lo alto de una colina, es un homenaje al profeta Elías y a su ascensión al cielo. Elías es un personaje de gran importancia, ya que cristianos, judíos y musulmanes lo veneran. En la Biblia, la ascensión de Elías es un gran acontecimiento, porque es él quien anuncia la ascensión de Cristo. En la parte central de las islas del sur nació de la actividad volcánica la isla de Folegandros. Estrabón, el gran geógrafo de la antigua Grecia, la llamaba la Isla de Fuego. Los barcos llegan a Karabostasi, a la costa oriental, tanto los ferries como los pesqueros que traen pescado fresco. A pesar de que la pesca escasea en el Mediterráneo, la que traen estos barcos es suficiente para abastecer a la población local. Es un pescado muy sabroso para hacer caldos, para freírlo y para cocinarlo. Se puede preparar como se quiera. Un barco cisterna abastece la isla de agua potable. La falta de agua dulce es un problema en muchas islas, sobre todo en verano. Ya se ha empezado a desalar agua marina en las Cícladas, pero el proceso es caro. Al parecer, Folegandros viene de una palabra fenicia que significaba rocoso. En el litoral escasean los sitios para fondear sin peligro. En la playa de Catergo, en el extremo sur de la isla, es posible atracar. El color de la arena nos recuerda los orígenes volcánicos de la isla. Al estar apartada de los grandes ejes de navegación, Folegandros apenas ha sufrido el caos de la historia. Es tan árida que nadie la codiciaba. Pero los piratas sí que causaban problemas. Por eso la ciudad principal se eleva a 300 metros sobre el nivel del mar. El pueblo se construyó alrededor de una fortificación que construyeron en el siglo XIII los venecianos. Las casas, pegadas las unas a las otras, forman las murallas. Por esa razón los vanos se abren hacia el interior. Vigila el pueblo la iglesia de la Panagia, que se erigió en el siglo XVII sobre los restos de un templo antiguo. Lejos de las colinas a la orilla del mar, cerca de los cobertizos de las barcas, también podemos encontrar capillas ortodoxas cuya función es proteger a los marineros. Los muros de piedras toscas cumplen varias funciones. Pueden servir de cercado, pero sobre todo frenan el efecto de la erosión. Los muros impiden que el viento y la lluvia se lleven la tierra de las pendientes. Folegandros es una de las islas más pequeñas habitadas del archipiélago. La población de las Cícladas se ha reducido casi un tercio en los últimos 40 años. Los molinos ya no sirven de nada, porque las necesidades y las costumbres han cambiado.
Sin embargo, algunas tareas siguen siendo muy duras. Los vecinos traen el agua del único pozo de la isla a lomos de un burro. El burro se sabe el camino de memoria. La isla de Amorgos es la más oriental de las Cícladas. Tiene 33 kilómetros de largo y apenas 6 de ancho. El relieve apenas se eleva del mar y no puede detener a las nubes para que llueva sobre la isla. A veces, las rocas dejan que algunas plantas echen raíz en ellas. La vegetación forma así una especie de alfombra espesa de la que sobresalen algunos árboles que el viento ha maltratado. Una única carretera une el norte con el centro de la isla y no la construyeron hasta 1996, pero a las cabras les da igual. Domina el pueblo principal un pico rocoso en el que los venecianos construyeron una fortificación. El medio de transporte más seguro sigue siendo la mula, ya que es fuerte y se mete por todas partes. Antes de que existiera la carretera, se llegaba al pueblo por un camino de cabras. Aquí se encala cuidadosamente hasta el último rincón. La cúpula de la iglesia ortodoxa, pintada en blanco sobre fondo azul, simboliza el cielo sobre la tierra. Amorgos posee uno de los edificios bizantinos más antiguos de las Cícladas. El monasterio de la Jozobiotisa se construyó al borde de un acantilado a finales del siglo XI. El edificio está pegado al monte Profitis Elias, profeta Elías, y en él ondean las banderas de Bizancio y Grecia. Una escalera vertiginosa excavada en la roca conduce al Catholicón, la iglesia principal de un gran monasterio. Varias escenas de la mítica película El Gran Azul se rodaron en esta isla. Al suroeste de Amorgos, en una bahía muy recortada, está Catapola, el puerto más importante. A medio camino entre la Grecia continental y las orillas de Asia Menor, Amorgos es una escala muy recomendable. La ciudad de Minoa, como su propio nombre indica, fue una colonia de la civilización minoica en el segundo milenio antes de Cristo. En la antigüedad griega, a los políticos molestos se los condenaba al exilio. Algunos acababan en lugares remotos y fundaban colonias en recuerdo de su ciudad natal. Amorgos fue destino de exiliados en distintos momentos de la historia. Al norte de la isla, en el pueblo de Langada, las casas parecen acurrucarse como el ganado alrededor de una roca. La electricidad llegó a la localidad a principios de los años 80, pero no ha perdido su autenticidad. Las margaritas florecen hasta en las callejuelas. La Ganda es el único lugar de las Cícladas donde se juega a la petanca griega.
Este juego existe en Grecia desde la antigüedad, pero antaño era más bien un juego de fuerza y no una prueba de puntería. Desde los pueblos de montaña de Amorgos, los marineros pueden divisar el horizonte. Al sur del archipiélago, la isla de Santorini adopta una curiosa forma. Se la debe a su pasado geológico. La isla está sobre el arco volcánico que bordea por el sur el mar Egeo. En la antigüedad la llamaban la Bella o la Redonda y suscitaba un gran interés. El filósofo griego Platón afirmaba que aquí se encontraba la legendaria Atlántida, desaparecida tras un gran cataclismo. Aún no tenemos pruebas de la existencia de la Atlántida, pero sí que es cierto que hubo tal cataclismo. En un principio había un volcán muy activo en el centro de la isla que explotó en el siglo XVII a.C. Aún podemos ver una parte del cono. Los lados del volcán bordean ahora una inmensa caldera, la depresión que se formó justo después de la explosión del volcán y que invadió el mar inmediatamente. Después de la explosión, las partes que quedaron de la isla estuvieron deshabitadas durante 2 siglos. Luego la gente fue llegando poco a poco, aunque fue en el siglo XVIII de nuestra era cuando se fundó la localidad de Fira en un paraje extraordinario, en un lado del volcán destruido, al borde de la caldera. Sin embargo, pagó cara esta audacia porque un terrible terremoto destrozó la capital de la isla en 1956. A pesar de que se destruyó casi todo, los vecinos no renunciaron a vivir aquí. La ciudad se reconstruyó sobre las terrazas talladas en el acantilado volcánico. Además, los vecinos de la ciudad no son los únicos que no tienen intención de marcharse. Los turistas también quieren quedarse. Es preciosa. No quiero volver nunca a Italia. Uno puede plantearse por qué decidieron establecer la ciudad más importante de Santorini en equilibrio inestable al borde del vacío. Aunque cuenta con protección divina, la altura del acantilado es impresionante. La razón es sencilla. Sus habitantes querían contar con un acceso directo al mar, y hay un caminito con escaleras que recorre el desnivel de 300 metros y te lleva directamente al Mediterráneo. Por suerte para los burros, también tienen un funicular para subir y bajar. A lo largo de la historia han ido apareciendo varias islas en el centro de la caldera. La más grande se formó en 2 partes, la primera en el siglo XVIII y la segunda en el XIX. La vegetación aún no ha tenido tiempo de colonizarla, así que conserva su aspecto lunar. Las fumarolas atestiguan la actividad volcánica y la proximidad del magma. El volcán duerme, pero con un ojo abierto. Ahora hay que aprovechar que está en reposo para sumergirse en las aguas cálidas y sulfurosas.
Cuando el suelo volcánico se descompone, da lugar a una tierra muy fértil. El interior de Santorini cuenta con una tierra especialmente rica. Es un microclima cálido por el día y húmedo por la noche, que favorece el cultivo de la vid. Apenas se deja que crezcan para evitar que las arranque el aire. Los viticultores aprecian la calidad del vino. Soy de Santorini. Vivo y trabajo aquí desde hace 28 años. Es la mezcla de arena y tierra lo que hace que el vino tenga tanta calidad. Santorini se libró de la plaga de la filoxera, un parásito que acabó con los viñedos europeos en el siglo XIX. El viñedo de Santorini es el más antiguo de Europa. Lo mejor es que aquí se conservan muchas variedades de vid que proceden de los antiguos viñedos griegos. El volcán desaparecido alcanzaba los 900 metros de altitud. Hoy en día el punto más alto de la isla está a poco más de 300 metros. Se trata de Pirgos, la antigua capital de la isla, un pueblo situado en una colina lejos de los circuitos turísticos. A pesar de todo, el propietario de este pequeño puesto de vino espera impertérrito a los visitantes. La roca volcánica se desmenuza por la acción erosiva de las olas y la actividad del suelo marino. La playa de Perisa está cubierta de lava en polvo, cosa que no impide en absoluto tomar el sol. Durante 2 millones de años, el volcán entró en erupción centenares de veces y las cenizas se fueron acumulando hasta alcanzar decenas de metros de espesor. Los materiales que proyectaba el volcán, al mezclarse con el agua, formaron una roca muy blanda, la toba volcánica. En el pueblo de Finikia, algunas casas están adosadas a una colina de este material. A primera vista parecen normales, pero cuando entramos, comprobamos que la temperatura es mucho más fresca que en el exterior. Este tipo de casa, que en griego se llama skafta, está excavada en la roca. Estas casas eran cuevas que los antiguos excavaban en la roca. Después cubrían las paredes con tierra batida y las blanqueaban con cal. Las usaban de vivienda. En el extremo norte de la caldera, en Oya, también encontramos skafta. Al igual que Fira, Oya está situado al borde del acantilado, pero este pueblo tuvo menos suerte, ya que el terremoto de 1956 lo asoló por completo. Después se reconstruyó respetando la arquitectura tradicional, los materiales, los volúmenes y los colores. Al pie del acantilado, la oxidación deja ver las distintas capas de lava muy cerca del puerto de Amudi. Cuando se pone el sol, comienza un espectáculo que nadie quiere perderse. Para acercarse más al sol poniente, los barcos se hacen a la mar. En ese momento, el espectáculo natural deja paso al artificio teatral. El humo artificial simula una erupción volcánica. Fira se ilumina con 1000 luces y el cielo de Santorini estalla.
Ya de noche la gente invade las callejuelas y las tiendas. Las grandes rutas comerciales del Mediterráneo pasan por las Cícladas desde la más remota antigüedad. Turistas y vecinos se mezclan en el baile y participan en la tradición de romper los platos. La fiesta puede prolongarse mucho en las cálidas noches estivales. No obstante, hay que decir que las Cícladas no solo están vivas durante los meses de verano, más bien al contrario. El auténtico rostro del archipiélago se revela cuando los turistas no están, entre noviembre y abril. La bruma desdibuja las siluetas y la nieve cubre las cimas. Y luego, de repente, la naturaleza se despierta. Los árboles aún no tienen hojas, pero la cercanía de la primavera reaviva los colores. Un verde casi irreal cubre estas islas que en verano quema el sol. En el pueblo de Biblos, en la isla de Naxos, la población prepara el desfile de carnaval. El gran mono, con su cara patibularia, aunque apartado, forma siempre parte del grupo. El ruido de los cencerros debe asustar y espantar a los demonios. Algunos hombres llevan trajes de colores vivos, los colores de la primavera, y prendas femeninas que los soldados se ponían a veces durante la guerra para engañar al enemigo. Cuando el mono comienza a impacientarse, empieza el desfile. Para los ortodoxos el carnaval dura 3 semanas. Precede al lunes puro, que marca el inicio de la Cuaresma 49 días antes de la Pascua ortodoxa. Los griegos se divierten antes de que empiece la Cuaresma. Se come carne y feta ahora que aún se puede. También degustan souvlaki, brochetas de cordero, y beben retsina, un vino blanco aromatizado con resina de pino. El nombre Cícladas procede de la palabra griega kyklos, que significa círculo. Las Cícladas se reúnen en círculo en torno a sus tradiciones, sus gentes y su pasado milenario. Quieren recordarnos el ciclo de las estaciones, el ciclo de la vida, y para ello forman un círculo azul, blanco y negro.